Llegamos a nuestra sección de Escuela para Padres y esta vez para hablar de los adolescentes. Muchas veces nos quejamos porque mi hijo entró en una etapa de rebeldía, porque no entendemos si él era un niño tan bueno y tan lindo en su etapa de pronto de niñez y ahora pues es súper rebelde, ahora solamente quiere estar con los amigos, ahora ya le da pena andar con la mamá, ahora ya le da pena agarrar de la mano al papá y es que mi mamá sí molesta y es que mi papá sí es cansón y es que yo quiero hacer parte solamente de X grupo en el colegio y entonces uno dice, no, esto de la adolescencia me va a volver loco o loca, pero pues no entendemos que nuestros hijos pasan por diferentes etapas y que si sabemos comprender una a una de esas etapas en las que pasan, pues vamos a poder tratar de encontrar realmente qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Y para hablarnos más sobre el tema y precisamente sobre ese desapego en los adolescentes, está con nosotros una especialista en el tema, psicóloga, ella es Diana Ortega, bienvenida a nuestro Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, hablemos, ¿qué es esto del desapego? Bueno, cuando hablamos de desapego es esa ruptura que tienen los hijos con los padres. Estamos cambiando de etapa y al cambiar de etapa se da una serie de cambios, de modificaciones, tanto en lo emocional como en lo físico y en lo social. Ya entramos a otro círculo, colegio, amigos, ya entran a ser más representativos ellos que la figura de los padres, la familia. Y precisamente hablando de estos cambios que hay, de estos duelos que podríamos llamarlo de alguna manera por lo que pasan nuestros adolescentes, tenemos una ruleta y vamos a iniciar a esclarecer uno a una las etapas de nuestros niños. La pérdida de la condición de ser niño. Y uno creería que debería ser una etapa normal, que de pronto no tener ningún tipo de cambio, pero pues en muchos adolescentes, hay que decir que no todos pasan por esto, ¿verdad? Pero hay muchos adolescentes que sí les cuesta el saber que, oye, yo ya no soy un niño, ya soy una persona grande, ya me creo adulta. Bueno, la pérdida de la condición de ser niño empieza desde ese cambio de la dependencia de los padres hacia la independencia, hacia la búsqueda de su propia identidad y hacia la búsqueda de su propio propósito. Recordemos que la parte del proyecto de vida inicia desde pequeños, pero se cimienta en esta parte de la adolescencia. Entonces, esa separación es bastante dolorosa en cierto grupo de adolescentes, dependiendo de esas pautas de crianza en las cuales pues venían. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo si estoy viendo que mi niño está teniendo ciertos comportamientos porque ya no es el niño, sino que ya empieza a ser el jovencito? ¿Cómo puedo yo hablar con él y hacer que él entienda que las cosas, que son etapas y que esto va a pasar, que no va a ser algo eterno? Bueno, tú dijiste algo clave, es ese diálogo constante, importantísimo. Ahí pues nosotros empezamos a mirar y a enseñarles un poco sobre las situaciones o cosas de riesgo que hay en nuestra sociedad. Entonces es muy importante no culpabilizarlo, no hacer que agarre fobia o miedo frente a las distintas situaciones, sino más bien educarlo hacia lo que puede llegar a pasar y las consecuencias que esto trae. Muy bien, sigamos con nuestra ruleta, vamos a ver cuál es ese segundo duelo por el que pasan nuestros adolescentes. Duelo por el cuerpo infantil. Y es que ahora, si soy niña, ya empezaron a crecerme los senos. Si soy niña, empezaron también, ya empieza mi etapa de ciclo menstrual. Si soy niño, entonces empieza a cambiarme la voz. Ya no tengo una voz de niño, sino que ya tengo una voz un poco más gruesa, más de muchacho grande. O de pronto empezó a salirme el bozo y digo, Dios mío, este bigote no me gusta, ¿qué es esta cosa? Y bueno, y en fin, hoy ya empecé a sudar y a tener mal olor en mis axilas. Y el cambio de que cuando yo tenía 2 o 3 años menos, esto no me pasaba y ahora porque sí. Bueno, esa modificación del cuerpo se debe al proceso hormonal y marca demasiado fuerte a los adolescentes debido a que pues muchos se les dificulta ese proceso de crecimiento y en realidad esos cambios físicos duelen, como tú lo dices, son cambios bastante notorios, genera mucho temor, dificultad en el adolescente
y finalmente como que se cimienta en cierta etapa de la adolescencia, lo cual pues hace sentir de mejor manera a ese adolescente. ¿Cómo puedo yo mitigar ese tipo de dolores que presentan nuestros niños? Si bien es cierto, el cambio tiene que darse sí o sí porque hace parte de nuestra condición humana, pero ¿cómo puedo hacer que sea mucho más llevadero para él? Bueno, es muy importante ir acompañado del médico en su etapa de desarrollo y también es importante la parte de psicología, ¿sí? Muchos de los padres no entienden este tipo de cambios y lo que hacen es atacar al adolescente, entonces es fundamental que sea acompañado por su psicólogo y por su médico de la parte del desarrollo. Adicional a eso, pues es importante la parte de los padres, es muy diferente cómo se daba el desarrollo hace unos años a cómo se da ahora. Realmente la población de adolescentes está creciendo cada vez más rápido y pues esto genera dificultades. Y a eso pues le sumamos la tecnología también, obviamente pues nuestros niños tienen acceso a la tecnología desde muy temprana edad, nosotros, y todavía debo incluirme porque yo creo que tuve mi primer acceso al internet ya cuando estaba en mi época de bachillerato, ¿verdad? Entonces digamos que el tener ya la posibilidad de encontrar todo tan fácil a la mano, simplemente con un clic, pues hace que de pronto mis hijos tengan mucha más información que puedan no saber interpretar, porque como si bien en Google hay cosas muy buenas que pueden enseñar, pues también hay cosas que te pueden desvirtuar de la realidad. Sí, realmente estamos acostumbrados a que nuestra primera mano es el Google, entonces es muy importante tener en cuenta las ciertos cuidados que tenemos con este tipo de acceso. Es muy importante, lo que te digo, ir acompañado del médico, ir acompañado del psicólogo y, ¿por qué no?, de la familia, de los hermanos, de los más allegados. Que estén ahí todos uniditos hablando precisamente sobre este tema por el que ya pasamos en algún momento todos. Pero vamos con nuestra ruleta y veamos cuál es ese tercer duelo por el que pasan nuestros adolescentes. Duelo por la sexualidad conocida. Y ahí entonces empezamos a ver los jóvenes que ya sienten, que de pronto ya se levantan de sus camitas y ya están sintiendo su cuerpo. Si son hombres, pues tienen una erección cada vez que se levantan. Si son mujeres, pues ya sienten en su cuerpo cierto, digamos que, bueno, sensación a nivel de sexualidad. Entonces, ¿cómo hago para hablar con ellos? ¿Quién debe ser? ¿Debe ser papá? ¿Debe ser mamá? ¿Cómo hacerle entender a mi hijo, a mi hija que sí, que es un hombre, que es una mujer y que por lo tanto van a pasar por esas etapas y entre esas está incluida la etapa de la sexualidad? Bueno, el hablar de sexualidad en el hogar es un tema que hemos visto que es un tabú, ¿sí? Y realmente no puede ser así. Debe ser un diálogo bastante fluido, bastante eficaz, en el cual pues el adolescente sienta apoyo y no más que genere un proceso de barrera, porque muchos de ellos lo que ven en sus casas es que les prohíben tocar ese tipo de temas y el adolescente, ¿qué va a hacer? Va a ir al exterior, va a buscar sus respuestas en el exterior y pues ahí empezamos a fomentar las conductas de riesgo, como cuáles pues los embarazos no deseados, no planeados, las enfermedades de transmisión sexual, las escapadas de la casa, porque si hoy vemos, y bueno, no solamente de hoy en día, ¿no?, sino que ya hay, vuelvo y digo, el acceso a internet nos permite también conocer toda la información de muchos lugares, pero vemos también precisamente la adolescente que a los 14 años decidió irse de su casa porque se enamoró perdidamente de otro adolescente y se fueron y se dieron cuenta que, bueno, esto de ser papá y mamá jóvenes no es tan fácil. El hecho de que tengo a mi hijo y pues él va a explorar también como hombre su sexualidad y va a estar con X cantidad de chicas, porque eso lo hace también ser parte de un grupo y estar dentro de la sociedad y de lo que él considera está play y está bien. Y pues tenemos también muchos jóvenes hoy enfermos, tanto a nivel psicológico por la parte también del acceso que pueden tener a contenido triple X, a contenido que es solo para adultos. Tenemos jóvenes que están pasando incluso por problemas ya de enfermedades de tipo de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces como papás se nos olvida
hablar con ellos a calzón quitado, pero de una manera respetuosa, que él entienda que, hombre, hay condiciones, hay reglas, hay situaciones por las que van a pasar, pero que deben pasar con mucha responsabilidad. Así es muy importante ejercer la norma en el hogar, sin embargo, también el amor y el respeto por el hijo que está creciendo. Y yo creo que ahí también, no sé si me equivoco, Diana, es enseñarle a mi hijo y saber, yo fui adolescente, yo ya pasé, yo ya conocí muchas cosas, claro, son diferentes porque somos personas de culturas completamente diferentes, pero el hecho de que yo ya tenga una experiencia de vida, pues va a hacer que yo pueda hablar con él sin tapujos, porque muchas veces como papás se nos olvida que fuimos adolescentes y que ya pasamos por ciertas etapas, y entonces cuando llega el momento de hablar con mi hijo, pues yo siento como si él no supiera nada, como si en el mundo todo fuera un aro de cristal, cuando yo ya sé que pasé por esto. Así es, bueno, está primero que todo el temor de los padres, y a veces ese temor hace que en la forma de dialogar no tengamos como una buena forma de hacerlo. Entonces es fundamental el saber orientar asertivamente la situación. Puedo explicarle dentro de mi referencia como persona los ciertos errores que tuve en mi adolescencia para que ellos puedan adoptar una postura más responsable frente a la situación. Muy bien. Sigamos con nuestra ruleta y con nuestro tema del día, y es hablar del desapego en los adolescentes. ¿Cómo hacer en esta etapa de la vida? Veamos este cuarto duelo por el que pasan muchos de nuestros niños y niñas. Duelo por padres que se han tenido en la infancia y se pierden en la adolescencia. Y entonces ahí entran, yo creo que es una de las disyuntivas de todos, y es, pero si mi papá no era así, si mi mamá era más chévere, ¿por qué ahora se está comportando de esta manera y por qué ahora me trata diferente como me trataba cuando era más chiquito? Bueno, los padres sin duda son unas personas que les genera mucho temor que los hijos vayan a cometer los errores que ellos cometieron en algún momento. Entonces esto genera una serie de barreras que si nos descuidamos realmente se nos pueden desbordar y se nos pueden ir hacia las conductas de riesgo. Por eso es fundamental tomarse como autorreferencia, pero también explicar los pros y los contras de la situación que cometieron. No podemos pensar que lo que pasaba hace unos años, que de pronto esas escapaditas o el tipo de consumo de alcohol puede ser ahorita una situación tabú, sino más bien mostrarle que es una situación evidente que está sucediendo en nuestra sociedad y que genera de consecuencias más adelante. Siempre diseñando o enseñándoles la parte de un proyecto de vida, cómo se va a ver en futuro si llega a ser ese tipo de situaciones o cosas. Gladys, muy buenos días. Muy buenos días. Gladys, qué gusto escucharte. ¿Desde dónde nos llamas? De aquí de Bucaramanga. Mi querida Gladys, ¿tienes alguna inquietud para nuestra profesional en el tema? Sí, señora, muy bueno el programa, muy espectacular. Les doy muchísimas felicidades. Muchas gracias. Mira, hágame un favorcito, es para hacerte la pregunta. Yo soy la abuela del niño, ¿sí? Vivimos con el papá y la mamá acá, pero yo quisiera saber, ellos se ponen bravos cuando yo le comunico al niño sobre la sexualidad. Yo a veces le hablo y ellos se ponen bravos. Me dicen, uy, ¿cómo se le ocurre a usted hablarle eso al niño? El niño a veces se levanta y empieza con el pipicito bien paradito. Entonces yo a veces le digo y ellos me dicen, uy, pero ¿cómo se le ocurre a usted decirle eso? Quisiera saber si es normal yo hablarle de eso o no. Entonces, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para ti, Gladys. Muchísimas gracias por tu pregunta. Qué importante que lo hagan, porque muchas veces son los abuelos que a veces tienen que tomar la batuta en el tema porque los papás les dan miedo. Bueno, ¿qué le diría a la señora Gladys? Es muy importante, si va a tomar este tema, que sea con seguridad, que sea con respeto y que sea con asertividad. ¿Qué mejor que estos cambios físicos y hormonales nos lo explique un médico que sabe un poco más allá de lo que puede estar experimentando el adolescente? Cuando hablamos
e incluimos dentro de nuestro hogar al personal de la salud, créanme que facilita demasiado las situaciones como tal. Una cosa es que nosotros como familia le expliquemos a alguien y si a veces, muchas veces, pues nosotros no escuchamos lo que nos dicen los familiares, si incluimos a una persona más profesional, el joven va a entender un poco más sobre las reacciones que va teniendo su cuerpo y qué puede llegar a hacer o qué no puede hacer para no cometer errores. Así que no es que esté mal, pero pues lo importante también es poder llegar a tratarlo con un profesional en el tema para que él también sienta un respaldo a nivel pues, médico y se sienta también un poco más tranquilo. Pero vamos con nuestra última parte de la ruleta para conocer precisamente lo que causa los desapegos. La pérdida de la condición de ser niño y con él también la construcción de su propia identidad. Bueno, cuando hablamos de identidad, recogemos un poco de las enseñanzas de la niñez, aquellas pautas de crianza, aquella forma en la cual nos trataron a nosotros. Si fueron autoritarias y efectivamente nunca nos dejaron tomar las riendas o la responsabilidad, o si fueron democráticas, incluyeron aquello que dice la canción de Rubén Blades, amor y control. Entonces es muy importante favorecer en nuestros adolescentes la independencia, pero con ello, vuelvo y repito, el proyecto de vida. ¿Cómo te ves enfocado tú en el área emocional? ¿Cómo te ves enfocado tú en el área sexual? ¿Cómo te ves enfocado en la parte educativa o profesional? Promover esa independencia para que ellos puedan afrontar de mejor manera su adolescencia. Y lo importante es que si se sienten ahorcados, si sienten que no saben cómo hablar, cómo explicarle a sus niños cada una de esas etapas por las que están pasando, pues hay que buscar una ayuda profesional, una guía para que puedan hacerlo de la mejor manera. Recuerden que no hay un manual para ser un buen papá o para ser la mejor mamá del mundo. Lo que hay, sí hay guías precisamente es para que ustedes puedan hacer un papel un poco mejor para ellos y hacer que tengamos unos niños que sean eficientes a nivel pues a nivel profesional, a nivel de ser humano para nuestra sociedad. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Gracias a ustedes por la invitación.